Hola, en esta parte continuaremos con la clase de aroma y sabor. En el caso del gusto salado, la sensación se debe a las interacciones de aniones y cationes inorgánicos con los receptores de la lengua. En sí, los cationes causan el gusto salado, mientras que los aniones lo inhiben, por lo que ambos componentes de la sal intervienen en la señal que da lugar al gusto. Dentro de los aniones más comunes en alimentos, el cloruro es el que inhibe menos el sabor salado, por eso la sal de mesa es más salada que otras sales de sodio, como por ejemplo el bicarbonato de sodio. Además, el gusto salado depende del radio iónico del catión. Los cationes con menor radio iónico tienen un gusto puramente salino, lo que incluye únicamente al cloruro de litio y cloruro de sodio, que presentan sensaciones saladas desprovista de otras sensaciones. En cuanto se cambia el tamaño de alguno de los iones, el gusto salado deja de ser puro, por ejemplo el cloruro de potasio, presentan además un gusto amargo residual. Lo mismo ocurre con el cloruro de cesio y de magnesio. Entonces, el cloruro de sodio se toma como referencia exclusiva del gusto salado y a diferencia de las otras sales, incrementa la salivación y la percepción del dulzor. Además, enmascara o disminuye notas metálicas y amargas. Por otro lado, el gusto ácido es producido por sustancias que en solución generan iones hidrógeno. La percepción del sabor ácido depende de la naturaleza de la molécula, del pH y de los otros componentes presentes en el alimento. Como referencia del gusto ácido se utiliza al ácido clorhídrico, pero los más comunes en alimentos son el ácido cítrico presente en algunas frutas, el ácido acético presente en el vinagre, el ácido láctico presente en los productos con fermentación láctica como el yogur y el ácido fosfórico utilizado en bebidas. Finalmente, el gusto umami es una sensación única y difícil de describir y se asocia al glutamato monosódico y a los nucleótidos como inosinato y guanilato de sodio. Este gusto es parecido al de la carne y se encuentra en alimentos ricos en proteínas como el pescado, el queso y la salsa de soja. Si bien es un gusto en sí mismo, se utiliza como resaltador y potenciador del sabor, es decir, como un aditivo. Además de los gustos, hay otros fenómenos en la percepción del sabor que incluyen a la astringencia, que solo se percibe en la cavidad bucal y no en la lengua, y se describe como la sensación de sequedad acompañada por un fuerte encogimiento de los tejidos debido a la presencia de algunos ácidos y a moléculas con grupos hidroxilos adyacentes como los taninos y los polifenoles. La astringencia es característica de la calidad del té negro y del vino tinto. El efecto picante es producido por compuestos como capsaicinoides, piperina y gingeroles que están presentes en las especias y vegetales como la pimienta negra, el jengibre, la mostaza, el rábano, la cebolla y el ajo. La pungencia se describe como el conjunto de sensaciones que producen dolor quemante, aguijoneo, irritación y lagrimeo, que en conjunto se conoce como picante. El gusto metálico se asocia con la oxidación y es resultado de sales de mercurio, plata, hierro, cobre o estaño. También pueden ser aportados por algunos edulcorantes no naturales. El efecto refrescante se produce cuando ciertos compuestos como la menta, la hierbabuena y el xilitol estimulan receptores específicos del gusto y del olfato. Finalmente, el efecto efervescente se produce en bebidas gasificadas. Por otro lado, el aroma es la percepción olfativa integral que ocurre tanto en la nariz como en la boca. Al igual que en el sabor, se distinguen 7 olores primarios, descritos como alcanforado, etéreo, mentolado, floral, pungente, pútrido y almizcle. Estos olores pueden interactuar entre sí para dar lugar a distintos perfiles de aroma. Para que se perciba un olor, la molécula estimulante debe ser volátil, es decir, de bajo peso molecular, y debe llegar a los centros olfativos de la nariz, donde existen más de 10 millones de receptores olfativos que son muy sensibles y tienen alto poder discriminatorio.
siendo capaces de captar más de 10.000 tipos de moléculas diferentes en 20 niveles de concentración. Cada olor se caracteriza por la activación de varios receptores. La combinación de estos receptores es propia de cada olor y permite que el cerebro lo reconozca. Por otro lado, el flavor se define como la sensación producida por los compuestos químicos presentes en un alimento cuando impresionan simultáneamente los sentidos del gusto, olfato y tacto durante la masticación. La textura del alimento depende de la matriz del mismo, y esta matriz influenciará química y físicamente a la liberación de compuestos volátiles o solubles que producirán aroma o sabor respectivamente. En general, las macromoléculas no aportan aroma y sabor por sí mismas, pero sí modifican la acción de los compuestos que lo hacen. Los lípidos tienen un gran impacto en las características sensoriales de alimentos, ya que aumentan la persistencia de compuestos hidrofóbicos durante la masticación por interacción con los mismos. Aumentan la estabilidad de los compuestos volátiles durante el almacenamiento, dado que reducen la facilidad de volatilización de los mismos. Sin embargo, las reacciones de deterioro de los lípidos, como la rancidez, también pueden alterar el aroma y el sabor de los alimentos. Por otro lado, las proteínas pueden unirse a los compuestos responsables del aroma y del sabor por dos mecanismos: reversibles a través de las interacciones de Van der Waals o hidrofóbicas, o irreversibles a través de uniones covalentes o interacciones electrostáticas. El grado de interacción depende del estado de la proteína, es decir, si está nativa o desnaturalizada, del pH, la fuerza iónica, la temperatura, entre otros factores. Asimismo, los compuestos del aroma pueden quedar físicamente atrapados dentro de la red de proteínas en los procesos de gelificación. Finalmente, los hidratos de carbono de bajo peso molecular como mono y disacáridos aportan gusto dulce, mientras que los polisacáridos como el almidón y otros hidrocoloides carecen de sabor, pero disminuyen la percepción del sabor de otras sustancias, dado que aumentan la viscosidad del medio, dificultando el contacto entre las papilas gustativas y las moléculas que aportan el sabor. Además, las ciclodextrinas pueden formar complejos de inclusión en donde quedan retenidos los compuestos volátiles, retardando la volatilización del alimento. Este tipo de ciclodextrinas se utilizan, por ejemplo, en los aromas y sabores que se añaden a alimentos en polvo como gelatinas y postres tipo flan.